Eh, Muy bien. Les avisaron a todos que estamos grabando, ¿no? Bueno, arrancamos entonces. Por ahí María Julia habló de un cambio radical en conexión con la Tierra, ¿no? Y yo pensaba ahí como en cosas que me fueron pasando en estos días. Pensaba en esto del cambio radical en el sentido de las raíces, ¿no? De ir a las raíces, de ir profundamente a un cambio que sea de raíz, que todos lo vemos que lo venimos necesitando por distintas razones, y que como contaba Mechi recién, ese cambio a veces nos parece que lo tenemos súper clara de cómo es, y en otros momentos nos cuesta un montón saber por dónde o saber. Entonces, bueno, me parece que estos espacios de encontrarnos a charlar y a pensar juntas y juntos son oportunidades para ir macerando adentro nuestro esos cambios. Así que los invito más que nada a registrar cómo se sienten con lo que les voy a contar ahora, para que lo podamos compartir en un ratito. Primero que nada les quería mostrar algo, a ver si puedo mostrar. ¿Están viendo mi pantalla? ¿No? ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí. Ahí está. Hoy pensaba en estos días escuché algunas noticias, ¿no? Y pensaba en que a veces nos olvidamos que vivimos en un planeta que tiene un sistema de regenerar la vida que es absolutamente mucho más inmenso y mucho más potente que el sistema actual civilizatorio en el que nosotros vivimos, y que entonces es como si nuestra cabeza está metida en ese sistema civilizatorio, pero nos olvidamos que todo el resto de nuestro cuerpo, es como para decirlo de una manera metafórica, no para diseccionarnos, pero digo, todo nuestra vida está sostenida realmente por el sistema de regeneración de la vida que tiene este planeta, que está en los microorganismos que están debajo del suelo, que está en todos los ciclos de minerales, ciclos del agua, en la diversidad de especies de animales y de plantas que están generando esa danza de la vida de la cual nosotros somos parte, y que muchas veces lo que hicimos fue cortarla o interrumpirla de alguna manera, y empezar a generar desarreglos que se nos van haciendo cada vez más evidentes, ¿no? Y cada vez más evidentes se nos van a hacer. Pero darnos cuenta que si nosotros corremos nuestra cabeza de la forma de pensar de este actual sistema civilizatorio, que lo podemos llamar sistema capitalista, que lo podemos llamar pensamiento occidental, que lo podemos llamar economía neoclásica, no sé, le podemos dar un montón de nombres a este marco lógico de pensamiento que tenemos. Hay, ¿no? Digamos, por ahí en estos días que en Argentina estamos cerca de las elecciones, entonces se terminan armando como agendas de temas que nos van corriendo de lo real, que es haber llegado a este hermoso planeta como seres humanos con un potencial enorme para investigar y desarrollar sobre quiénes somos, ¿no? En este planeta. ¿Qué significa ser humano, ¿no? Entonces digo, desde esta perspectiva, tenía ganas de pensar en un par de cosas, y para eso se me ocurrió contarles algo que me pasó hace 2 años, más o menos, que por ahí muchos se acordarán. Fue en junio, acá en Argentina era el Día del Padre, y hubo un apagón eléctrico en todo el país, y en países limítrofes. No me acuerdo, Paulina, si eso pasó también en Chile, pero
en Uruguay, en algunos países se cortó la luz un domingo a la mañana temprano. Yo estaba en la provincia de Salta, dando unos talleres en un congreso de recreación que trataba sobre la pedagogía de la ternura. Y bueno, amanecimos así, sin luz, pensando que bueno, que primero se había cortado la luz en la casa donde estábamos, después vimos que no, que era un poquito más en el barrio, después que era en todo Salta, después nos empezamos a enterar que era en todo el país, y nos empezamos como a alarmar por eso. Empezamos a ver que no, en la escuela donde se estaba haciendo ese congreso, todo el sistema para calentar el agua era eléctrico, entonces no podíamos hacernos un desayuno. Y bueno, hay que ver de dónde se conseguía el agua caliente, y bueno, eso, no sé, creo que fueron como 3 horas que estuvimos sin luz. Hubo gente que se empezó a preocupar de decir, bueno, si nos quedamos sin batería en los celulares, nos vamos a quedar todos sin batería, porque se cortó la luz en toda la ciudad y en todo el país, y entonces los que estábamos, esa noche teníamos que volver a nuestras casas en avión. Entonces era bueno, agéndense en papel los números más importantes para ver si podemos llamar desde un teléfono fijo, ¿no? Bueno, se empezó a presentar una situación que, si bien no tenía nada de grave, nos empezó a hacer sentir bueno, que era, que podíamos estar cerca de una situación de catástrofe, que si esto dura muchos días, que si fue en todo el país, que si no hay más vuelos, que si nos tenemos que quedar más noches acá. Y eso dio como resultado a que el Congreso no arrancaba, y nos pusimos a charlar un montón de gente. Entonces, bueno, uno decía, no hay problema, si no podemos cargar los celulares, no importa, porque vamos acá a la vuelta, hay una clínica privada que tiene generadores eléctricos, entonces cargamos ahí cualquier cosa. Decían, ¿vos te parece que si pasan muchos días que sin luz, nos van a dejar entrar a toda la gente que quiera enchufar cosas? Van a poner guardias de seguridad en la puerta que no nos van a dejar entrar, ¿no? Entonces ya se empezaba a instalar algo del imaginario que nos ha nutrido la imaginación en las películas, ¿no? Que siempre en las películas de catástrofes, empieza como a militarizarse el asunto, o a armarse fracciones que tienen que defender los recursos que hay. Entonces era como esa una de las hipótesis que iba surgiendo ese día, y en eso otra persona dice, bueno, pero los que deben estar re bien y ni están enterados de lo que, o sea, ni les afecta en nada, son los pueblos indígenas, ¿no? Como que su modelo de vida deben estarlo más bien, pudiendo acceder a recursos, alimentación, abrigo, a todo, sin la desesperación que nos está agarrando a nosotros por no tener luz por unas horas, ¿no? Entonces se abrió ahí esa otra puerta de pensar en la simplicidad. Entonces me gustaba esta anécdota para como abrir a dos posibles puertas, a dos no sé, como grupos de temas que nos pueden abrir a pensar cuáles son realmente como esas otras formas de habitar que pueden ser más amigables, más saludables, y que pueden ser sustentables en el tiempo, aún a pesar de que estemos viviendo situaciones que en los últimos tiempos lo vimos cada vez más, vinculadas al cambio climático, que nos van a poner probablemente frente a situaciones inéditas hasta ahora para nosotros, ¿no? Entonces, me gustaba como arrancar con esa anécdota, a pensar en estas dos cosas. Por un lado, en esta hipótesis que se planteó de que quien tuviera los recursos, como la clínica privada que tenía el generador eléctrico, no iba a querer compartirlos, no íbamos a encontrar la manera de compartirlos, iba a poner guardias de seguridad armados en la puerta para que no entremos todos los vecinos a querer enchufar nuestras cosas ahí, ¿no? Digamos, y eso me hizo, digamos, a esta anécdota llegué pensando también en otra cosa
que vi hace poco que habían estado bueno, los que están mandando fotos de Marte, ¿no? Y que están así como en esta carrera espacial y en esta cuestión de cuántos avances tecnológicos tenemos. Yo decía, la verdad que uno puede tomar esos parámetros para pensar que esta sociedad es una sociedad como mucho más avanzada que sociedades de los años anteriores de nuestra historia, pero en realidad hay un parámetro que nos hace ser exactamente iguales que sociedades de hace 5.000 años, de 4.000, 3.000, 2.000, que es que seguimos haciendo guerras, ¿no? Seguimos haciendo guerras entre naciones, pero pensaba que esas guerras son como un fractal. ¿Vieron? No sé si todos conocen las imágenes de los fractales. Voy a mostrar esto. ¿No? No estoy compartiendo pantalla, ¿no? No. Me quiero hacer la canchera y no me sale. Ahora me parece que sí. Ahí está. Estoy haciendo... Bueno, quiero a ver si lo puedo volver a intentar. Para mostrarles estas imágenes de los fractales, que me parece como una hermosa metáfora para pensar. Bueno, no, fracaso total. Me pongo nervioso y hago cagadas. Así que lo vamos a dejar. Los fractales son esas... No importa, ahí lo dejamos. Sí. Son esas imágenes que se dan en la naturaleza, que cada vez que cambiamos la escala, la imagen se repite. Eso pasa, por ejemplo, en un copito de nieve, que si lo miramos más chiquito, cada cristal tiene forma de copito de nieve, y si miramos adentro, cada cristal tiene forma de copito de nieve. Puede pasar en una costa, que cuando la miramos de lejos tiene una forma, y cuando nos acercamos esa forma se sigue repitiendo, y cuando nos acercamos más se sigue repitiendo. Y también hay dibujos que tienen, ¿no? esa forma que a la escala en la que nos acerquemos el dibujo se repite. Entonces esta idea de fractal me parece que está buenísima para pensar que si sigue habiendo guerras en el mundo, también hay guerras en nuestro corazón, hay guerras en nuestra casa, hay guerras en nuestra cabeza, hay guerras en nuestros espacios de trabajo, en nuestros grupos de amigos, ¿no? Como poder encarar entonces una de estas puertas a generar una forma de vivir diferente de la que conocemos, que sea pensar que más que en la época de salir a conquistar el espacio y a conquistar el afuera y a conquistar nuevas tecnologías, es el momento, que algo así nombró Mechi en su presentación, es el momento de conquistarnos hacia adentro, de conocernos cada vez más, de conocer nuestras emociones, de conocer quiénes somos, y a partir de ahí, quiénes somos me refiero a todo lo que somos como seres humanos, ¿no? Que no es solo lo que pensamos, que no es solo las emociones y los sentimientos que tenemos, sino que también somos un espíritu, y que podemos trascender muchas veces cuestiones más vinculadas a nuestra personalidad, que nos hacen entrar en disputas, y en esto de armar bandos, hasta en las cosas más chiquitas, ¿no? Hasta en decir qué tipo de música hay que está lindo escuchar, por ejemplo, ¿no? Como desde ahí en adelante, como un fractal, vamos repitiendo esa forma de hacer la guerra en el sentido de que hay bandos. Una amiga decía que cuando hay bandos van dos, ¿no? Que siempre es como que hay dos
cuestiones que están en oposición y que solo una debería ganar, ¿no? Que también tiene que ver con nuestra forma, con la lógica occidental que conocemos de que no se puede ser y no ser al mismo tiempo, ¿no? Del principio de no contradicción. Y entonces ahí me gusta traer al pensamiento indígena, el pensamiento originario de distintos pueblos de América, que nos traen la idea de la complementariedad, de que no hay opuestos, ¿no? La noche y el día no son opuestos, sino que cada uno contiene al otro, se complementan. Y de hecho, cuando se hace una ceremonia a la medianoche, no es porque se hace de noche o porque es algo oculto, sino porque es el momento en el que dentro de la noche ya se está acercando el día, ¿no? Es como, ¿vieron como el yin y el yang, que tiene como esa parte mitad negra con un punto blanco con un punto negro? O sea, dentro de la oscuridad está la luz, dentro de la luz está la oscuridad, dentro de la vida está la muerte, no son dos cosas separadas para el pensamiento originario. Es parte, ¿no? Las dos, lo que nosotros vemos como dos partes es una sola idea que se complementa como en dos fases. Entonces, cuando podemos empezar a ver así a la vida y a la muerte, a lo lindo y a lo feo, empezamos como a romper con las jerarquías de que, por ejemplo, grande es mejor que chico, ¿no? O que caliente es mejor que frío, o que día es mejor que noche, sino a verlos como realmente dos partes de lo mismo que se complementan, y a la vez en esa complementariedad también empieza a aparecer algo que para nosotros es magia, o estamos acostumbrados no lo consideramos como pensamiento mágico, y eso quiere decir que es un pensamiento descalificado, y que lo vemos como algo que queda por fuera de lo que sería serio, digamos, que es entrar en diálogo con todas las voces de lo invisible, ¿no? De los otros seres que habitan con nosotros el planeta, de otras formas de entender, como esa imagen que les mostré al principio, ¿no? El sistema que sostiene la vida en este planeta es como muchísimo más de lo que nuestra mentalidad, basada en una forma de pensar occidental, nos permite acceder y comprender. Entonces, por ahí en esta idea de cómo empezar a desarmar desde el fractal que somos, que es primero con nosotros mismos, ¿no? Como pudiendo evitar la guerra entre nuestras propias emociones, o entre el corazón y la cabeza, o con las personas que tenemos más cerca. Bueno, desde vernos ahí como un fractal de emociones encarnadas, que las podemos ir transformar también desde las ideas, esto de la complementariedad, y de empezar a escuchar. Me acuerdo una vez, habíamos ido con un grupo de niños, hacíamos unos viajes de ecosistemas costeros ahí por Mar del Plata, donde llevábamos grupos de niños y niñas a conocer ahí los distintos ecosistemas de los distintos tipos de playas que hay en Mar del Plata, y íbamos a la laguna de Sierra de los Padres, un lugar donde hay como un sitio histórico, donde había una reducción jesuítica, y están como ¿no? Algunas edificaciones, un pequeño museo, y un guía que estaba ahí nos contó que ese había sido escenario de una guerra entre españoles e indígenas. Y uno de los nenes me dijo, es tremendo que haya pasado esto acá, porque acá había también animales, ¿no? Y había plantas, y es como que quedaron en el medio de la guerra sin comerla ni beberla, ¿no? Como esa capacidad de pensar que todo lo que nos pasa es en el mundo, es en el territorio, es con todos esos otros seres que están con nosotros viviendo, ¿no? De ese pensamiento más situado, bueno, como poder entrar en diálogo. Ya la otra vez habíamos hablado de esta idea del interser, de que no hay manera de ser si no es en relación
con todo lo demás, ¿no? Todo lo demás es las nubes, el agua, la lluvia, el sol, las plantas, los animales, los microorganismos, las personas que nos enseñaron a leer, las personas que hasta con quienes no tuvimos buenas experiencias, todo eso hace que seamos quienes somos. Entonces, bueno, poder entrar, digamos, en esos diálogos desde esta idea de la complementariedad y que no hay, de que en este planeta no hay bandos, en el sentido de que no hay posibilidad de salvarnos si no nos salvamos todos juntos, ¿no? Y en esta idea de que podemos compartir, hablaron bastante hoy de los recursos que nos da este planeta, ¿no? Por ahí Paulina decía, veo todo sirve, voy viendo que todo sirve para algo. Ale hablaba de eso también, de poder como ver los recursos. Y digo, ahí hay otra idea para agregar, que es esta idea de que no necesitamos tener la propiedad exclusiva de los bienes naturales de este planeta, ni naturales ni ningún tipo de bien, digamos, de todos los bienes que necesitamos para vivir, podemos gestionarlos comunitariamente, ¿no? Lo que se llama el procomún, o los bienes comunales, es otra idea que nos sirve para poder pensar en ¿no? en este ejemplo que les conté hoy de, bueno, si se nos había acabado la luz, el recurso no es lo único, ¿no? Tiene que haber el recurso unido a alguna manera de gestionarlo, o sea, una comunidad que esté organizada para gestionar ese recurso. Hay muchos ejemplos en el mundo, algunos que tienen, no sé si decir miles, pero cientos de años de funcionamiento, por ejemplo, con el uso de las aguas de riego, con el sistema no me sale la palabra, acequias. Acequias para llevar agua en distintos lugares, que hay sistemas organizados que permiten no solo regular el cómo se distribuye el agua, sino en caso de que alguien tenga que denunciar algo, hay estructuras muy ágiles para resolver eso, que se resuelven en el mismo día, y donde las penas son resarcir lo que estuvo mal, ¿no? Digamos, no hay el castigo a las personas, sino el resolver el conflicto de intereses que se daba ahí. Y hay un montón de ejemplos de procomún o de uso de los bienes comunales que sí funcionan y que garantizan ese uso a futuro, ¿no? Hay algunos autores que hablaban de que ese sistema del procomún no iba a servir, porque si cada uno quería buscar, no sé, el ejemplo era con las pasturas para los animales, ¿no? Antes del cercamiento, antes de que cada uno tenga que tener su parcela de pasto para alimentar a sus animales, los animales pastoreaban en las tierras comunales, y entonces si cada uno quería tener más animales que comieran los mejores pastos, se iban a acabar los pastos para todos. Bueno, en ese razonamiento lo que falta justamente es eso, una comunidad que se organice para poner esas reglas de cuántos animales se pueden tener, cuándo se pueden llevar a pastar, cómo organizarse para eso, ¿no? Creo que pensar en esa posibilidad de gestionar comunalmente todos los recursos que necesitemos distribuir, es otra de las cosas que puede, digamos, otro de los fractales que puede amplificado ayudarnos a desterrar las guerras, ¿no? De nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestros actos de vida cotidiana con congéneres de todas clases. Digo, en las escalas más de vida cotidiana o en escalas más grandes, poder pensar comunalmente el uso del territorio. Y eso me lleva como a la otra parte, ¿no? del cuento que les hice de Catamarca, donde había aparecido la idea de, bueno,
quienes hoy no estarían conflictuados con que se cortó la luz son por ahí comunidades de pueblos originarios que no basen su vida en la dependencia de este recurso de la energía eléctrica, ¿no? Y entonces, por eso nos lleva a pensar en esta puertita de la simplicidad, de tener una vida simple, en conexión con la naturaleza. El otro día hablábamos con una amiga de cuánto perdimos de la conciencia de que somos naturaleza al calzarnos y ponernos ropa, ¿no? Al vivir permanentemente calzados y vestidos, hay algo de la percepción de nuestra piel que la fuimos perdiendo, ¿no? De saber que somos parte de este planeta. Entonces, esa recuperar, capaz en cosas chiquitas, es decir, aunque sea una vez a la semana, descalzarme y caminar por el pasto. O poder, no sé, meter los pies en el río con plena conciencia de sentirlo, ¿no? Bueno, esa reconexión nos puede hacer de base para empezar a generar vidas que sean más simples. Pierre Rabhi es un argelino que vive en Francia, no sé, debe tener ahora unos, si sigue vivo, unos 80 y pico de años. Yo lo vi en un video de hace, no sé si era 4 o 5 años, y tenía algo de 80 años, que fue candidato a presidente de Francia, y que él escribió un libro que se llama La sobriedad feliz, ¿no? Como elegir una vida sobria, en el sentido de eso, de que nuestra vida no pase por los objetos o los servicios que tenemos a nuestro alrededor, sino por el desarrollo interior que podemos hacer. Y en el caso de las tecnologías que usemos, que eso es algo que también hablamos un cachito la vez anterior, que tengan que ver, que sean tecnologías conviviales, es decir, que no sea posible concentrarlas, que una sola persona maneje una tecnología para miles y millones, que es lo que nos viene pasando ahora. Esta tecnología que estamos usando para encontrarnos hoy, ninguno de nosotros que estamos acá presentes la podemos manejar, no sabemos ni cómo podríamos hacer para proveernos de este servicio, y ni podríamos hacerlo en una escala local, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de tecnologías no sería una tecnología convivial en el sentido de que sostiene relaciones de amistad entre las personas que la usan, ¿no? Y que genera, y que sigue sosteniéndose autonomía. Entonces, bueno, por ahí un buen objetivo es, ahora que estamos como muy seducidos, yo creo que todo lo que vemos en las teles y en las series y eso, nos va como así armando una posibilidad de imaginarnos futuros, ¿no? Y entonces hay muchas películas y cosas que nos llevan a que el futuro es la inteligencia artificial, ¿no? Y que cada vez más cosas van a quedar en manos de computadoras, robots o aparatos inteligentes, y bueno, ¿no? Ingresar a ese mundo con plena conciencia de que eso va haciendo que queden en muy pocas manos, y que nuestra vida entonces sea cada vez más, dependa más así como de un hilito y de cosas que no están en nuestra esfera de poder, y que otra vez se enganchan con la idea de lo anterior y llevan a la guerra, ¿no? A la guerra en el sentido de las disputas de poder, cuando son tecnologías que no podemos compartir entre pares, digamos. Entonces, bueno, poder elegir esa vida más simple, que no quiere decir menos abundante, menos cómoda, menos satisfactoria, sino capaz todo lo contrario, ¿no? Genere no solo satisfacer esas necesidades puntuales, sino que genere un montón de otros beneficios, porque nos lleva a compartir con otros, porque nos lleva a disfrutar con otro tiempo, ¿no? Por ahí Ana María decía, bueno,
cuando era joven vivíamos corriendo de un lado para el otro. Bueno, también hay como todo un elogio del apuro y del correr mucho que podríamos, o que bueno, que ya nuevas generaciones se lo están replanteando. Entonces, bueno, como bueno, y como la otra vez me dijeron que había mezclado muchos temas y que me había ido mucho por las ramas, voy a volver a intentar compartir pantalla porque había hecho esto de simplificarlo un poquito. Los fractales que les había querido mostrar más temprano, ¿no? Que están en la naturaleza. Si uno corta estos son unos brócolis, tiene sabor a brócoli, pero tiene este aspecto divino que se llaman brócolis romanescos, y si los cortás, cada uno de esos conitos tiene la misma forma del anterior, ¿no? En las distintas. Lo mismo pasa con todo. ¿Alguien me habló? No, yo solamente dije, qué belleza. Ah, entonces digo, como para que no se haya hecho tanta ensalada entre todo lo que les compartí, digo, las puertas que me parecía lindo, no sé, que me resonaban con cosas que vienen pasando en estos días, son como estas dos, ¿no? Esta idea del fractal de la guerra, de que también hay guerra en nuestros corazones y en nuestras mentes, y entonces pensar en las ideas que nos aporta el buen vivir, los pueblos originarios, que también uno dice los pueblos originarios así en general, y son un montón, y cada uno tiene como su singularidad en la manera de pensar, si son pueblos de la montaña, de la selva, de las costas, cada uno desde su territorio ve el mundo de una manera distinta, pero tienen en común esta idea de que no hay un par de estos pares opuestos que vemos, como el día y la noche, como hombre y mujer, como grande y chico, corazón y mente, cuerpo y espíritu, etcétera, que uno de los dos sea mejor o que esté sobre el otro, sino que son complementarios, y esta idea de las voces de todos los seres y los bienes comunales, y por el otro lado esta idea de apostar a que nuestras vidas puedan ser más simples, en unidad y en contacto con la naturaleza, y con tecnologías que sean soberanas y conviviales. Bueno, ahí vamos a dejar de grabar. Vamos a detener la grabación.